¿Sabes qué significa que una persona sea romántica, verdad? Seguro que lo has escuchado 1000 veces. En general, cuando lo hacemos, la mayor parte de la gente suele imaginar una cena a la luz de las velas, una película donde triunfa el amor por encima de todo, o quizás piensa en una persona que cuida cada detalle para que su pareja sea feliz. Sin embargo, hoy no nos vamos a dedicar a este tipo de romanticismo, o al menos no solo a él, porque ser romántico hace 170 años significaba mucho más. Por ejemplo, ¿te gusta la libertad y desearías romper con el orden establecido? ¿Lucharías por defender tus ideales? ¿Disfrutas de las historias ambientadas en lugares lejanos, fantásticos o misteriosos? ¿Deseas expresar tus ideas, personalidad y creatividad sin ataduras? ¿Cuando te gusta alguien te enamoras locamente? ¿Sientes que a veces el mundo te decepciona y te gustaría cambiar las cosas? ¿O te encantan las obras de arte capaces de ponerte los pelos de punta? Entonces no cabe duda, eres una persona realmente romántica. Porque el romanticismo, hace 170 años, no era simplemente una forma de amar. El romanticismo fue un periodo histórico y también un movimiento social y cultural que realmente suponía una nueva forma de entender y sobre todo de sentir el mundo. Y en este vídeo nos gustaría contarte un poco mejor en qué consistió y por qué fue tan importante. Empecemos por lo básico. ¿Cuándo sucedió todo esto? Como a menudo sucede en la historia, sobre todo cuando se habla de cambios sociales y culturales, no sucedió al mismo tiempo en todas partes. En algunos lugares, como en Alemania o Inglaterra, los cambios de los que hablaremos llegaron un poco antes, en los últimos años del siglo XVIII o los primeros del siglo XIX. En otros lugares, como en España, se tardaría un poco más. En general, podemos decir que en nuestro país el romanticismo se desarrolló durante el reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868. Sin embargo, no olvides que son fechas orientativas, y tanto antes como después podemos encontrar personajes, actitudes u obras de arte genuinamente románticas. ¿Pero por qué lo llamamos así? Aunque hoy en día las palabras romántico o romanticismo nos resulten comunes y tengan un significado muy concreto, cuando aparecieron resultaban completamente nuevas, y su sentido era mucho más abierto y menos preciso. El primero en utilizarlo fue Samuel Pepys, un político inglés del siglo XVII muy famoso por los diarios que escribió. Fue en sus escritos donde empleó el término romántico para referirse a algo emocionante y amoroso. Tras él, durante el siglo XVIII, otras personas también comenzaron a utilizarlo, y poco a poco su significado fue haciéndose más concreto. En general, empleaban el término romántico para hablar de situaciones, paisajes, lugares, monumentos u obras de arte que por un motivo u otro les resultaban emotivos o eran capaces de despertar sentimientos apasionados. El enamoramiento podía ser romántico, claro, pero también podían serlo otras cosas que nada tienen que ver con el amor, como la llegada del amanecer en un hermoso lago, una composición musical, las ruinas de una antigua iglesia entre la niebla, una pintura representando a un barco luchando contra una tempestad en alta mar, o, por qué no, un tranquilo paseo por un bonito pueblo. Cosas y situaciones muy distintas, pero con algo en común: la posibilidad de conmovernos y sentir un pequeño escalofrío corriendo por nuestra espalda. Porque si hay algo que caracteriza al romanticismo, es que fue un movimiento apasionado, donde eran más importantes las emociones que la razón. Pero como hemos visto, no fue un cambio que se produjese de la noche a la mañana. Al contrario, este nuevo espíritu y forma de entender el mundo tan decididamente apasionada se fue forjando poco a poco durante décadas y supuso un auténtico combate contra las costumbres del pasado. En el siglo XVIII, cuando el romanticismo solo comenzaba a forjarse, las monarquías absolutas aún dominaban Europa y las personas se veían atrapadas en una sociedad desigual, injusta y represiva. En la mayor parte de los casos, la falta de libertad se hacía sentir en todas las facetas del día a día, ya fuesen las relaciones personales, las formas de pensar o incluso en la creación artística. Sin embargo,
En un mundo en el que todo parecía estar pensado para ser medido, ordenado y controlado, no fueron pocas las personas que, hartas de verse limitadas de aquella manera, alzaron su voz contra el orden establecido. La llegada del siglo XIX y con él el desarrollo del romanticismo supuso un punto y aparte en la historia de Europa. Estallaron revoluciones, los ciudadanos conquistaron nuevos derechos y no hubo nada más preciado que la libertad. Libertad para vivir, para pensar y para crear. Pero las transformaciones nunca son fáciles, y es frecuente que el fuerte deseo de cambio de unas personas choque con el deseo que otras tienen de que nada cambie. Esto hizo que toda la primera mitad del siglo XIX y aún después fuese uno de los periodos más conflictivos de la historia europea. En España, por ejemplo, y en menos de 70 años, se declararon y abolieron constituciones, hubo alzamientos militares, guerras civiles, y la inestabilidad política fue constante. Solo en los últimos 25 años de reinado de Isabel II hubo nada más y nada menos que 20 gobiernos diferentes. Y eso si solo nos fijásemos en la política, porque si centrásemos nuestra atención en otros aspectos del día a día, comprobaríamos que las cosas tampoco fueron nada fáciles. También en España, el laicismo chocó contra la religiosidad más exaltada. La reclamación de derechos para las mujeres se enfrentó a planteamientos machistas y retrógrados. Las libertades individuales tuvieron que defenderse del puritanismo recalcitrante. La burguesía luchó frente a la nobleza y las clases trabajadoras comenzaron a organizarse para alcanzar nuevos derechos. Nos podrían parecer situaciones muy contradictorias, pero simplemente ilustran las tensiones de una época que se debatió durante varias décadas entre las ideas liberales y las ideas conservadoras. De esta manera, toda la vida cotidiana se vio afectada en mayor o menor medida por este cambio de sensibilidad y concepción del mundo que supuso el romanticismo. ¿Sucedió también en el mundo del arte? Desde luego. Por ejemplo, en el mundo de la pintura también hubo discusiones y diferencias creativas. Por un lado, estaban aquellos artistas más conservadores que defendían un arte académico, clasicista, de temas antiguos, grandilocuentes y obras perfectamente dibujadas y acabadas, resultado de años de estudio. Sin duda eran obras hermosísimas, pero después de tanto tiempo haciéndose de la misma manera, a algunas personas les comenzaban a resultar frías, demasiado racionales y bueno, también un tanto aburridas. Por otro lado, nuevas generaciones de jóvenes pintores, hartos de tantas normas y limitaciones, desarrollaron un nuevo lenguaje con el que deseaban expresar su creatividad libremente, que se basaba en las emociones y no tanto en la razón, que abandonaba los temas antiguos y que empleaba sus creaciones para conmover a quien las contemplase. De esta manera, aparecieron retratos donde casi podríamos conocer los pensamientos y sentimientos del modelo, grandiosos paisajes capaces de hacernos sentir minúsculos ante semejante inmensidad, representaciones de lugares lejanos a los que viajar como si de un sueño se tratara, acontecimientos del pasado convertidos en una historia de aventuras, lugares pintorescos, gente de otras culturas y, cómo no, amor, guerra y pasión. Otras artes también se vieron influidas por el movimiento romántico, y muchas de estas escenas también podían encontrarse en la literatura, donde junto a todos estos temas tampoco fue raro encontrar historias de fantasmas, amores apasionados, fantasías históricas y muchos sentimientos. El romanticismo se hizo notar incluso en la música. Aunque no faltaron unas pequeñas composiciones para piano u otros instrumentos que exploraban el carácter más emocional de las melodías, el romanticismo marcó un antes y un después para el mundo de la ópera, y fue en este periodo en el que se compusieron algunas de las obras más conocidas y emocionantes de la historia. De esta manera, el romanticismo no fue solo un periodo histórico o un movimiento artístico. Fue una auténtica revolución alimentada por un cambio en las mentalidades que transformó la vida de las personas e involucró a poetas, militares, pintores, políticos, ricos burgueses o clases populares. Cada uno a su manera tuvo algo que decir en este proceso y ayudó a producir ese cambio con el que se empezó a dar forma al mundo y a la sociedad que conocemos hoy. Pasó el tiempo y poco a poco la sociedad continuó transformándose. La España de 1870 era distinta a la de los años 30, cuando había comenzado todo. Muchas cosas se habían conseguido para entonces
y habían surgido otras tantas por las que luchar. No es que el romanticismo se acabara sin más, sino que dio pie a una nueva etapa, a una sociedad diferente con nuevos ideales que merecían ser alcanzados. En pocas palabras, el mundo siguió su curso. Muchas cosas, en cambio, permanecieron, y hay rasgos absolutamente románticos que aún hoy podemos ver y sentir en nuestro día a día, como el fuerte individualismo, el deseo de expresarnos libremente y mostrar nuestra personalidad e ideas, la lucha por un mundo más justo, el gusto por los lugares exóticos y lejanos, o la fascinación por lo fantástico, lo inexplicable, o por todo aquello que no podemos expresar fácilmente con palabras. Y si esto es ser romántico, pues sí, no cabe duda de que somos genuinamente románticos.